Todas, es un gusto saludarles de nuevo y bienvenidos a una sesión más de el artículo de la semana live de su programa Dentistiano, ¿verdad? Así que bienvenidos. Hoy vamos a compartir un artículo nuevo. Recuerden que este artículo pues siempre lo vamos a estar compartiendo en el grupo de la Fundación Odontológica Comunitaria Odontología Nicaragua para que vayan por allá y se lo descarguen. Hoy vamos a cambiar, ¿verdad? Porque últimamente creo que las sesiones anteriores hablamos solo de bruxismo. Hoy vamos a hablar de microabrasión, uno de los temas que casualmente uno de ustedes por ahí nos sugirieron hace un par de semanas cuando les pedimos y les preguntamos de qué podíamos o de qué tema o de qué área les gustaría que buscáramos y encontráramos un artículo. Entonces, hoy vamos a estar compartiendo sobre microabrasión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver por acá el título de hoy. Se llama, vamos a tratar de hacerle zoom, ahí está, microabrasión, ¿verdad? En dientes con defectos de descoloración del esmalte, ¿verdad? En este caso son 3 casos los que se presentan con un seguimiento de largo tiempo a todos estos casos, ¿verdad? Los autores son el doctor Renato Hermann Sandfeld y colaboradores. Estos son doctores y colegas de la Universidad Estadual Paulista en Sao Paulo, Brasil. Este artículo también fue publicado en el Journal of Appliance Oral Science en el 2014. Recuerden que por ahí lo van a encontrar en el grupo de Odontología Nicaragua. Saludos a los que se nos están conectando por acá. Un gusto, ¿verdad, chicos? Y bueno, empecemos la lectura, ¿verdad? Y vamos a estar compartiendo algunas ideas por acá. Bueno, los doctores por acá presentan que la estética, dicen, es una de las principales preocupaciones dentro de los pacientes jóvenes y representa hasta cierto punto algún challenge, ¿no? No problemas, sino como dificultades quizá para algunos dentistas. Esto puede ser cierto hasta cierto punto, ¿verdad? Si el dentista está recién empezando, si no tiene, digamos, mucha experiencia en lo que es el análisis estético de la sonrisa, etcétera, etcétera, un montón de factores. Pero quizás una de las cosas que me llama la atención es que dice en pacientes jóvenes, y creo que últimamente estamos viendo también una alta demanda en tratamiento estético, no solo en los jóvenes, sino también en pacientes ya de edad más avanzada, ¿verdad? Pero bueno, ahora ellos refieren de que muchas de las sonrisas normalmente pueden estar descoloradas o manchadas, sea en un solo diente o en varios dientes. Y que estas manchas, dice por acá, pueden ser extrínsecas en etiología. ¿Qué quiere decir extrínseco? Y por acá nos da un ejemplo, que son causadas por tintes en las comidas, por ejemplo, el café, el té, la Coca-Cola, etc. O por consumir tabaco también. O la acumulación de placa, cálculo dentario, ¿verdad? Esos son factores extrínsecos que pueden llegar a modificar el color de los dientes. Y también tenemos etiología intrínseca. ¿Cuáles son estas? Pues son las que son congeniales, ¿verdad? O adquiridas. Ahí vemos, por ejemplo, las manchas por tetraciclina, fluorosis dentales, dentinogénesis imperfecta, etcétera, que se dan durante la formación de los dientes, ¿verdad? Entonces, ahí hablando un poquito de la clasificación de los tipos de mancha, ¿no? Tenemos mancha intrínseca y extrínseca. Ahora, se proponen ciertos tratamientos, dice aquí, dependiendo de la severidad de las manchas en el esmalte. Algunas van desde tratamientos invasivos con carillas de cerámica o restauraciones adhesivas y otras menos invasivas como son tratamientos químicos abrasivos, ¿verdad? Que es parte de lo que en este artículo se presenta hoy.
Bueno, tenemos y refieren que la microabrasión del esmalte es un método conservador para remover, ¿no? Las descoloraciones que puedan estar presentes en la capa más externa del esmalte y mejorar esos cambios de color. Muy importante que esto está limitado a la capa del esmalte, eso es algo muy importante. Ahora, Sundfeld y colaboradores, ellos hicieron un estudio in vitro en donde vieron que al aplicar microabrasión, la técnica de microabrasión, algunos resultados presentaron una pérdida del esmalte entre 20 a 200 micras dependiendo del número de aplicaciones y de la concentración del ácido. Y esto es algo muy importante porque, como vamos a ver más adelante, hay varias compuestos, ¿no? que nosotros podemos utilizar como la técnica abrasiva. Y también depende de cuántas veces nosotros apliquemos o cuántas aplicaciones nosotros realicemos en estos casos. Tener mucho cuidado o tener más bien en mente que obviamente si nosotros aplicamos altas concentraciones de ácido o por mucho tiempo, pues el desgaste del esmalte va a ser mucho mayor. Bueno, continuemos. Ahora, bueno, el objetivo de este estudio, por acá presentan, fue obviamente describir y discutir los tratamientos para pacientes con manchas en el esmalte, ¿no? Y presentan 3 casos, ya los vamos a ver, muy bonito. Bueno, dentro de los casos que se reportan, por acá presentan el primer caso, es una técnica de microabrasión convencional. En este caso, esa es una teenage girl, una adolescente, ¿no? Una joven adolescente, que se le diagnostica con manchas del esmalte blancas idiopáticas de desmineralización, ¿verdad? Principalmente en sus incisivos centrales maxilares. Y en este caso, pues se le realizó la técnica de microabrasión. ¿Cómo fue la técnica? Bueno, aquí la vamos a leer rápido. Se utilizó primero una fresa muy, muy, muy fina, ¿verdad? Fine Tapered Diamond Burr. Primero, obviamente bajo refrigeración, ¿no? Agua y aire, spray. Luego se hizo ¿cómo se dice? La isolation, dam isolation. Se me fue ahorita. Qué bárbaro, mi español se me confunde. El aislamiento absoluto, ¿no? Utilizando el aislamiento absoluto y se le aplicó en la superficie del esmalte el producto microabrasivo. En este caso, pues el producto se llama Opalustre de Ultraden. Si no me equivoco, creo que está disponible, pues sí está disponible aquí en Nicaragua. Así que lo podemos utilizar por ahí. Ahora, hicieron 3 aplicaciones en cada diente por 60 segundos, con intervalos de 60 segundos. Y luego se pulió con pasta profiláctica. Al final también se aplicó flúor con un pH neutro y se aplicó por 4 minutos. Ahora podemos ver la fotografía. Miren, aquí está el paso a paso. ¿De acuerdo? Se hizo una pequeña desgaste o pulido con una fresa de pulido, ¿verdad? Ultra fina, aislamiento y se colocó el opalustre. Y el opalustre pues se hizo principalmente con presión, hasta 3 aplicaciones menciona el artículo, dentro específicamente en las zonas en donde observamos la mancha blanca en los centrales, ¿verdad? Entonces vemos aquí una vez ya eliminado y retirado el aislamiento, podemos ver de que los resultados son muy, muy buenos con esta técnica, ¿verdad? Este es el primer caso que se presenta. Ahora, en este caso, el segundo caso se presenta una niña de 12 años, dice.
con con desmineralización, mancha blanca idiopática en el esmalte. Pero en este caso, tanto en los dientes maxilares como en los dientes mandibulares. Ahora, una de las cosas, en este caso igual se hizo la misma técnica que la anterior, se hizo una microabrasión con upalustre. ¿Qué observamos acá? Sí, bueno, en este caso se le hizo también un seguimiento de 11 años. Y podemos ver en la fotografía, miremos acá, que a pesar de que ya se ha pasado mucho tiempo, pues el resultado está muy, muy bueno. Quiere decir que es un resultado y un tratamiento que a largo plazo también puede mantener sus resultados iniciales, ¿no? Entonces vemos cómo se eliminó, en este caso, toditas esas manchas e incluso después de 11, 12 años, aún se observa una superficie del diente muy regular, bastante suave, ¿no? Y con una muy buena, un buen valor y una buena estructura, ¿no? Y superficie. Entonces, creo que en este caso es un éxito lo que estamos viendo por acá, ¿verdad? Ahora, luego viene y se presenta otro caso, miren por acá en la figura 3 y 4. En este caso son 20 años de seguimiento. Igual manchas extrínsecas, pero en este caso, veamos acá, dice que se hizo una reconstrucción también con resina compuesta. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. No todos los casos van a resolver simplemente con microabrasión, sino que hay que también tomar en cuenta de que se puede o puede necesitar una restauración, en este caso de resina compuesta. ¿De acuerdo? Bueno, ahora en este último caso que dice figura número 4, es un tratamiento posortodóntico. Veamos las manchas características que se pueden formar alrededor del bracket. Esto puede ser por muchos factores, principalmente pues la dificultad de higiene en esta zona. Entonces se crean la hipomineralización del esmalte alrededor del bracket. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, los autores reportan de que se hizo una terapia combinada. ¿Cuál es la terapia? Que se aplicó microabrasión, pero también se le aplicó blanqueamiento dental, ¿verdad? En este caso, peróxido de carbamida al 15%. Entonces, para que vayamos viendo de que no todos los casos se vamos a hacer microabrasión, sino que también podemos hacer una combinación de esto, ¿no? Hablando de blanqueamiento dental y microabrasión, o también microabrasión, blanqueamiento e incluso restaurativa, ¿no? Hablando de resina, etc. Entonces son los 3 casitos que por acá presentan los autores, y una de las cosas que dice por acá, vamos a ver, dice, sin embargo, en algunos casos con el efecto del esmalte, no puede resolverse solamente con microabrasión, porque también penetra más allá del esmalte e incluso en algunos casos hasta puede involucrar la dentina. Y en estos casos hay que considerar la restauración a base de resina, ¿no? Es lo que les estaba mencionando ya hace un minuto. Aquí presentan otro caso, ¿no? En este caso, pues se maneja con restaurativa. Miren este caso en donde las manchas ya son mucho más profundas dentro de lo que es el esmalte, incluso hasta dentina, como podemos ver por acá. Y en este caso, un tratamiento de microabrasión no sería suficiente para eliminar esas manchas, sino que hay que hacer el tratamiento restaurativo. Entonces vemos pues el tratamiento restaurativo, eliminación del tejido afectado, preparación, aislamiento absoluto, grabado y colocación de la resina compuesta. Y vemos un resultado muy, muy, muy accesible, muy, muy bueno en relación como el paciente se presentó. Entonces hay que tener cuidado a la hora de prescribir estos tratamientos, ¿de acuerdo? Y podemos tener en cuenta en este caso,
lo que sería la combinación de diferentes protocolos. Uno de los tips que por aquí presentan, ¿verdad? Es este que están viendo acá, que es el uso de una lámpara halógena o de LED para ver digamos, el alcance de la lesión. Entonces podemos ver acá cómo la mancha, miren cómo se ve opaca, ¿no? Entre más opaca esa mancha, entonces es más difícil de eliminar con microabrasión. Y tenemos que entonces en estos casos considerar, ¿verdad?, el uso de, en este caso, de restaurativo. Obviamente no se hace toda la caries completa como estamos viendo en este caso, sino que se hace la eliminación de, perdón, quiero darle zoom aquí, la eliminación simplemente de la zona en donde está la mancha. Es lo que hicieron en el caso anterior, en donde se eliminó el tejido afectado y se restauró con resina compuesta. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Es lo que aquí están leyendo, pues el uso de lámpara halógena o LED en la superficie palatina nos puede ayudar a nosotros a diagnosticar mejor o a observar mejor el alcance de las lesiones. Entonces, es lo que le decía, entre mayor, ¿verdad?, entre más opaco se observa esa lesión, pues obviamente más profunda es el alcance de la lesión en el esmalte. Es decir, que no solo está en la parte más superficial del esmalte, sino que penetra el esmalte, que incluso puede llegar hasta dentina. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque nosotros tenemos que alertarle al paciente de que con solo la microablación es muy probable que no se remuevan todas las marcas o todas las manchas, ¿verdad? Y que en este caso necesitamos procedimientos restauradores. ¿De acuerdo? Esto es para no caer en el error de quizás fallar nosotros, ¿verdad?, como dentista, y el paciente, claro, se crea ciertas expectativas con respecto al tratamiento, y si después de hacer la aplicación del microabrasivo las manchas no persisten o no se eliminaron, pues entonces el paciente va a estar decepcionado, va a sentirse mal. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de evaluar el tipo de mancha que estamos tratando y cuál sería el mejor abordaje para crear y cumplir las expectativas del paciente. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos por acá. Ya se presentaron los casos clínicos y ahora pues los autores presentan algunas discusiones o algunos puntos importantes que vale la pena nosotros pues tomar en cuenta, ¿no? Empiezan con lo que ahorita más o menos les acaba de decir, que es, en algunos casos es difícil, ¿no?, diagnosticar directamente la etiología de las manchas, principalmente aquellas manchas que son intrínsecas, ¿no? Ahora, ¿esto por qué? Porque, por ejemplo, una de las razones por las cuales estas manchas intrínsecas aparecen es por el aumento o una dosis alta de flúor o una ingesta, ¿no?, alta de flúor durante los años de la formación dentales. Y dependiendo de esa concentración, pues puede adquirir incluso manchas blancas, pero también un aspecto oscuro, ¿no? Café, dice aquí, acquired brown or white chromatic alteration. Entonces pueden alterarse, ¿no? Y dependiendo del nivel, pues pueden ser blancas e incluso oscuras. Pero muy, muy importante, porque a veces toditas las manchas que pasan, toditas decimos, es fluorosis, ¿verdad? Y aquí los autores dicen, el uso o el aumento del flúor, dicen, no es la única causa para la descoloración o los efectos de color en el esmalte superficial. Y a pesar de que muchos dentistas, nosotros los clasificamos como fluorosis todas esas manchas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no todas las manchas que vamos a ver son producto de un exceso consumo de flúor, ¿verdad?, durante la formación del niño. Y eso, ¿cómo lo vemos? Con la parte de la historia clínica, ¿no?, el cuestionario, más o menos
dónde, cómo, qué tipo de dieta, etcétera, etcétera, ¿no? Si no está de acuerdo o no está, digamos, ligada en una zona en donde el agua tiene una alta concentración de flúor, en donde el paciente pues consume muchos suplementos, etcétera, que contengan flúor, pues entonces no podemos prescribir o pensar de que es fluorosis. Tenemos que considerar otro tipo de mancha, ¿verdad? Ahora, menciona a los doctores, los procedimientos clínicos, dice por acá, son utilizados para mejorar el aspecto de los dientes afectados. Dentro de esos procedimientos, ¿cuáles encontramos? Dice aquí el blanqueamiento dental o aclaramiento dental, la microabrasión del esmalte y la corrección restaurativa, el uso de restaurativa para mejorar el color del diente, ¿verdad? Con este caso con materiales adhesivos. Háblese de cerámica, háblese de resina compuesta o la combinación de ambos. En este caso, mencionan los autores, se ha demostrado que la microabrasión con el esmalte utilizando productos ácidos abrasivos dan o crean unos resultados inmediatos y permanentes con un significativo, con una pérdida del esmalte poco significativa. Es decir, que el desgaste que estos productos producen son pequeños y que no son significativos o reconocibles directamente al ojo clínico. Es decir, no se va a notar de primera. Y esto es importante porque estamos hablando de que no es un procedimiento tan invasivo como lo sería colocar una carilla, una corona, incluso una resina compuesta, ¿no? Por eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta de que un diente con microabrasión puede también desarrollarse un color más oscuro o más amarillo, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque si se desgasta en la superficie del esmalte, principalmente en las zonas más delgadas o translúcidas, entonces la dentina va a aparecer más evidente. Es decir, el color de la dentina, que recordemos, es la que le da el color real al diente, entonces se va a ver más cromático, es decir, más oscuro, más amarillo, más oscuro, ¿no? En general, más oscuro. Entonces, cuando nosotros estemos aplicando este procedimiento, nosotros tenemos que tener en cuenta eso también. Hay que evaluar la zona donde esté la mancha, porque entonces si nosotros sabemos que hay ciertas partes del esmalte en donde el esmalte es más delgado y desgastamos con frecuencia ahí, entonces podemos crear un aspecto más oscuro, más amarillo del diente y el paciente se puede sentir incómodo con ese nuevo aspecto. Y eso nosotros tenemos que informárselo al paciente una vez que estamos platicando y conversando con él cuáles son los procedimientos que podemos realizar. Menciona también que la edad del paciente no es un factor limitante para el uso de la microabrasión. ¿De acuerdo? O sea, que no es que solo a niños, solo a adultos, etc. O sea, se puede utilizar en diferentes etapas de la vida, en diferentes grupos de edades, ¿verdad? Sean jóvenes, adulto joven o adulto ya mayor. Ahora, pero dice que, o mencionan que el uso de el aislamiento absoluto a veces es un poco complicado de realizar en pacientes con erupción pasiva o pacientes que están en proceso todavía de erupción. ¿De acuerdo? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿por qué es importante el aislamiento absoluto en estos casos? Por el ácido que estos productos normalmente traen, que pueden ser muy dañinos para los tejidos blandos. Por lo tanto, estos procedimientos se tienen que realizar siempre con un aislamiento absoluto y protección extra, protección en el cabello, los ojos, lentes de protección, incluso piel, no hablando de sus brazos. También hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar estos productos. Ahora, miren por acá, la microabrasión del esmalte nunca va a ser indicada en aquellas manchas que pueden o están localizadas dentro de la dentina. En aquellos casos, por ejemplo, en los casos donde se diagnostique, por eso el diagnóstico es importante,
intrínsecas, como el caso de dentinogénesis imperfecta o manchas por tetraciclina, esto no está indicado. No va a crear ningún efecto positivo o efecto que el paciente desee. ¿Por qué? Porque las manchas están localizadas directamente en la dentina. Y hablando de dentinogénesis imperfecta, incluso hasta podemos crear o desprender más el esmalte que pueda estar presente todavía en los pacientes, ¿verdad? Entonces, muy importante cuando estemos haciendo la evaluación del paciente, diagnosticar bien un poco o profundidad lo que sería las causas de esas manchas. Porque si las causas o el mancha está estrictamente relacionado con la dentina, no tiene ninguna aplicación el uso de la microabrasión. Pero es importante, por acá nos menciona también que es apropiado considerar que cuando estamos hablando de manchas blancas con una textura dura, dice ahí, y que no es tan evidente en la superficie del esmalte, en algunos casos, más allá de aplicar la microabrasión, quizás el uso de un blanqueamiento o aclaramiento dental con el peróxido de carbamida de hidrógeno o peróxido de hidrógeno va a ser un mejor resultado. Vamos a tener un mejor resultado. Ahora, hay que decirle al paciente, recordemos que si nosotros aplicamos un blanqueamiento dental, pues estas manchas blancas pueden sentirse aún más blancas. Pero eso también está relacionado con ¿qué? Con la deshidratación del diente. Por lo tanto, una vez que se rehidrate, esas manchas pues van a ser menores y va a generar un aspecto más natural. Y por acá ellos presentan un caso, ¿verdad? Vámonos a la figura 7, que es la que estábamos viendo por acá, que nos saltamos un poquito y este caso, ¿no? Se observan algunas manchas blancas, principalmente en el tercio incisal, pero se decidió realizar el aclaramiento, tanto para mejorar el aspecto general del paciente como para disminuir esas manchas. Y vemos como todavía aquí en lateral se observa un poquito, pero miren, por ejemplo, en el lateral izquierdo no se observa. En el canino también desapareció. En los centrales tampoco. Entonces vemos que hay una mejoría y que no todos los casos los vamos a hacer con microabrasión, ¿verdad? Sino que se puede combinar, como ya lo veníamos platicando o hicimos mención hace un momento. Bueno, continuemos por acá. Se han desarrollado, ¿verdad? A lo largo del tiempo varios productos para obtener un producto ácido abrasivo que sea seguro, ¿no? Tanto para los tejidos orales, para el operador y para el paciente, que sea fácil de aplicar. Y los productos de microabrasión con ácido hidroclorhídrico y micropartículas de silicona y carbide, ¿cómo se dice carbide en español? Se me olvidó ahorita. Entonces son productos que hasta cierto punto nos dan esa seguridad. Uno de ellos es Esopalustre, que es el que normalmente por acá nosotros podemos observar en Nicaragua, está disponible de la marca de la casa comercial Ultraden. Ahora, ellos son seguros, dice acá. Y algo muy, muy importante a la hora que nosotros estemos haciendo la aplicación de estos productos es que se debe de hacer con baja velocidad. Saludo por ahí a Milagro, un gusto, Milagrito, ¿cómo está? Recuerden que si tienen preguntitas, no hay problema, por acá las contestamos. No sé si han habido preguntas por ahí. Si no, saludos a todos los que están por ahí. Entonces, como decía, el uso de estos productos pues son seguros, pero también hay que tener cuidado a la hora de estar aplicándolo. Lo hagamos con una pieza o con una baja velocidad, ¿no? Un rotatorio de baja velocidad. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a alta velocidad, ¿qué va a pasar? Como decimos aquí en Nicaragua, se arma el despelote, ¿no? Van a salir dispersándose esas partículas y nosotros tenemos que cuidar de que esas partículas pues no entren en contacto con
el tejido blando ni ninguna otra parte del cuerpo, hablando de los ojos, por ejemplo, el rostro, porque obviamente va a crear una quemadura, ¿verdad? En esa zona. Entonces, lo debemos de hacer con una baja velocidad. ¿De acuerdo? Bueno, por acá vamos a comparar algunos productos que están en el mercado. Se refiere aquí, los doctores, ¿verdad? En general dice, al comparar los pretratamientos con el posttratamiento, los estudios han demostrado que la microabrasión del esmalte utilizando diferentes compuestos son efectivos en remover las manchas en la capa más superficial del esmalte. ¿Qué significa esto? Que no solo, por ejemplo, Opalustre de Ultra es el que funciona, ¿verdad? Opalustre lleva ácido clorhídrico. En el caso de otros, pues utilizan ácido fosfórico. Entonces hay varias concentraciones y hay varios productos con diferentes composiciones. ¿Cuál de esos es mejor? Según estos estudios, que por acá hacen referencia a más de 6 estudios, todos ellos tienen buenos resultados. ¿De acuerdo? Entonces, la única ventaja, digamos, es que el tiempo promedio de los productos que utilizan ácido clorhídrico es significativamente menor. Entonces, digamos que durante la aplicación, hablando del tiempo clínico a la hora de estar aplicando el tratamiento, los que se utilizan ácido clorhídrico, pues el tiempo es menor, ¿verdad? La aplicación. Lo otro, por ejemplo, ácido fosfórico, pues se va a tener que utilizar un promedio de tiempo más largo. Eso es relativo, ¿verdad? Porque va a depender mucho de cada paciente, mucho también de la habilidad del doctor, etcétera, etcétera. Entonces, creo que si tenemos cualquiera de los productos que tengamos, que lo apliquemos de la manera correcta y siguiendo las indicaciones, pues vamos a tener resultados, como dicen ahí, cualquiera de estos productos vamos a tener buenos resultados, ¿no? Ahora, se observa de que también esto con el tiempo, los resultados duran en el tiempo. Y esto en algunos casos, o mencionan los autores, que es producto a que la superficie de un diente con microabrasión es más suave, es más lisa, y al final pues eso genera más brillo y con eso pues aumenta con el tiempo. Por lo tanto, da un aspecto más agradable, ¿no? Ahora dice, Frogoso y colaboradores, después de evaluar diferentes técnicas, concluyeron que la microablación seguida del polimiento con pasta diamantada o pasta profiláctica con flúor también van a mejorar la superficie, la suavidez de la superficie del esmalte. Entonces, después de que nosotros aplicamos el opalustre, en este caso, nosotros también tenemos que aplicar un polimiento o pulir, esa superficie dentaria, porque nos va a mejorar tanto la dureza como el brillo a largo plazo de esta superficie. Y entonces no está de más hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora, por acá dice, al evaluar también los dientes con descoloración, microabrasión, blanqueamiento y restauraciones de composite con base de resina, es necesario considerar que el esmalte, lo que les decía anteriormente, tiene diferentes grosores en diferentes partes de la corona. Y esto es muy importante, una consideración muy importante, dice aquí, de recordar a la hora de evaluar qué tanto esmalte residual nosotros tenemos después de la microabrasión y cómo esto va a afectar, cómo se observa el diente también después del blanqueamiento, o si va a haber también problemas de compatibilidad del color, si ya existen también restauraciones de resina en el paciente o en el diente que nosotros queremos tratar, o si vamos a necesitar también hacer una terapia combinada de microabrasión más resina en esos pacientes. Entonces, muy importante nosotros reconocer también en qué zona del diente
estamos viendo esas manchas y si también dependiendo de si es una mancha extrínseca o intrínseca, y para poder tomar la decisión de realizar estos tratamientos en nuestros pacientes, ¿no? Y ya finalizando, vemos las conclusiones de los doctores, pues hablando específicamente de esta revisión y de estos 3 casos que se presentaron, pues basado en estos 3 casos, con un seguimiento a largo plazo, ¿verdad? Estamos hablando de que en los 3 casos que presentaron 10, 15 y hasta 20 años, se concluyó que la microabrasión fue una técnica segura y que también provee resultados favorables en la sonrisa del paciente, y esto obviamente también aumenta la autoestima del paciente, la conformidad, etcétera, de nuestro paciente. Entonces, vemos de que esta microabrasión es una terapia buena que se puede aplicar, que nosotros tenemos que tomar en cuenta el diagnóstico, el tipo de mancha, y que no todas las manchas también van a ser eliminadas con el uso de la microabrasión, sino que también van a haber algunas de esas manchas que nosotros tenemos que realizarla con terapia, sea blanqueamiento o aclaramiento dental, y también con restaurativa, ¿no? Háblese de restauraciones de resina, sería la mínimamente abrasiva, o también algunas restauraciones con cerámica. Entonces, algunas cosas a tomar en cuenta hablando de microabrasión. Este es un tema que ustedes también solicitaron por ahí, así que espero que les haya gustado. Recuerden que el artículo lo van a tener disponible en el grupo de Odontología Nicaragua en Facebook para que lo vayan a observar por acá. Y nada, yo me voy despidiendo y nos vemos la próxima semana. La próxima semana tendremos a una invitada especial, por ahí lo voy a estar compartiendo pronto para que no se pierdan el próximo live de el artículo de la semana. Un gusto y saludos a todos. Adiós.